Buenas noches, bienvenidos al Historiógrafo. Esta noche tenemos con nosotros el honor de recibir al coronel Óscar Vaca Montero, situación militar de retiro. El coronel cuenta con una experiencia de 4 años en la lucha antisubversiva, 1 año en Cusco, 2 años en Huanta, Ayacucho y 1 año también desplegado en la capital Lima. Coronel, muchas gracias por su visita. A ustedes por poder invitarme. Si bien este canal se ha venido centrando en la Segunda Guerra Mundial, hemos comenzado a tocar otros temas y consideramos que un tema que la población conoce poco, sobre todo los más jóvenes, es el tema de la lucha antisubversiva. Me parece que no se maneja la información, o mucha ha sido ocultada o no se ha puesto a disposición de las personas. Entonces queremos ser un medio, o tratar de ser un medio de que se conozcan ciertas verdades, ¿no? Pero antes de entrar propiamente, coronel, al tema de su experiencia en la lucha antisubversiva, yo quisiera que nos cuente un poco de cómo es la formación de un oficial del ejército peruano. Ya más adelante vamos a ver temas como la moral y cómo un militar peruano en situaciones adversas mantiene el estado de ánimo necesario para triunfar. Pero eso viene de la formación, de la escuela. ¿Cómo es la formación, coronel? Bueno, el tema, como estamos comentando, los militares, en todas las Fuerzas Armadas tenemos una escuela. En el caso del glorioso Ejército del Perú, tenemos la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi. Uno ingresa después de un proceso arduo de selección, un proceso que viene de la parte física, mental, psicológica, psiquiátrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque uno, cuando está dentro del Instituto Armado, tiene que tener mucha resistencia física, resistencia mental, por toda la presión que uno va a vivir. Entonces, lo primero que hacen nosotros es comenzar con la parte física, el entrenamiento, ¿no? Para poco a poco ver el tema de los reglamentos, cómo es un militar, qué es cosa lo que debemos seguir. Y simultáneamente viene la parte de la moral, nos imbuyen a nosotros, que nosotros debemos soportar cualquier tipo de presión, y nos imbuyen los valores. ¿Quién fue Bolognesi? ¿Quiénes fueron los héroes? ¿Qué hicieron? ¿No? ¿Cómo fueron las campañas? Y uno va avanzando, y uno va viviendo esa mística, viendo a nuestros héroes, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo pudieron soportar tantas cosas? Como Bolognesi, inclusive, que es reconocido a nivel mundial, ¿no? Muchos reyes en otras épocas decían, ¿no? ¿Cómo no tuve un Bolognesi en mi ejército para poder soportar? Parte de la historia. Entonces nosotros vamos aprendiendo. Algunos, si me permite, coronel, yo admiro mucho a Bolognesi. Hay muchas críticas de algunos pensadores modernos de que dicen que digamos, fue una inmolación sin sentido, innecesaria, pero yo pienso todo lo contrario. Yo creo, esta es una visión personal, ¿no? Yo creo que lo que Bolognesi y su Estado Mayor, cuando rechazan la oferta de rendición de los chilenos, creo yo que el mensaje que se le quería transmitir a los chilenos era: si nos quieren ganar, nos van a tener que matar a todos. No sé, era un mensaje, digamos, de fortaleza, ¿no? Pero bueno, esa es una visión personal. Pero les va a costar. Sí. Sí, pues sí, es muy cierto, ¿no? Y ese es nuestro ejemplo, nuestro paradigma. Y en lo que usted menciona, coronel, está el tema de los valores, pero también hay un tema, digamos, formación. En su caso, usted de la caballería, el arma de la caballería, ¿cómo se conjugan, digamos, la formación estratégica, táctica en el arma en la que uno está, con estos temas importantes de, digamos, aprender los valores del ejército, el pasado, la tradición? Porque son 2 cosas distintas que hay que conjugarlas, ¿no? Claro, nosotros comenzamos con la parte histórica y posteriormente realizamos cursos en todos los grados, ¿no? Teniente, capitán, mayor, entonces la parte táctica, lo que tú estás mencionando. Pero, como te decía en principio, desde que uno ingresa nos van internalizando todo esto, lo que debe ser un militar, la mística, ¿no? Dicho en jerga, camiseta, ¿no? Tú eres camiseta porque eso es lo que debemos ver. Y no solo nosotros, también los oficiales, también los soldados. Por eso es que el soldado peruano es un muy buen combatiente y lo ha demostrado en todos los conflictos que ha habido. Porque nosotros llevamos dentro de nosotros eso, los valores, la fortaleza física, la fortaleza mental, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer.
¿no? Las normas, y lo tenemos muy metido. O sea, pase lo que pase en cualquier circunstancia, nosotros sabemos que debemos sobreponernos y seguir adelante. No importa lo que suceda, nosotros vamos a seguir y vamos a cumplir la misión, como normalmente decimos, como digo a mis hijos, ¿no? Vamos a cumplir la misión. Eso es así. ¿Y cómo es la transición de la escuela a la realidad? Porque uno puede simular de todo en la escuela, pero cuando sale a la lucha real, yo me imagino que debe ser algo distinto, ¿no? ¿Cómo es la sensación? Y me imagino que también con el tiempo uno se adecúa, ¿no? Pero ¿cómo es el impacto inicial de salir de la academia al mundo real? Bueno, el impacto inicial del mundo civil al mundo militar. Ah, bueno, ese es el impacto, porque todo el grupo, después del proceso, no todos llegan a terminar. Gente que en el camino, pues, esto no es para mí, no soporta, ¿no? De repente entran con la ilusión del uniforme, otras cosas. Y en el camino, tanta presión, van saliendo, piden su baja, piden su pase al retiro. Otros que no llegan con los estándares exigentes, porque nos hacen estudiar bastante también, y otros que no pueden llegar y van saliendo. Ahora, en mi caso, mi papá era general de policía, su papá era oficial de la Guardia Republicana, que antiguamente existía, mi abuelo por parte de mamá era de la Guardia Civil. Había una tradición familiar. Entonces algo como que ya veníamos, ¿no? Siempre yo viendo los uniformes, viendo esas cosas, y me daba atención desde pequeño, pues, ¿no? Y desde pequeño dije ejército, y vivía, pues, pensando en el ejército, y pude lograr esto, ¿no? Si volviera a hacer, volvería a entrar al ejército. Es mi vida y me gusta bastante. Ahora, cuando uno termina, como tú dices, ya sale al campo, sale a provincia. Normalmente uno salía de provincia y ¿cómo es esto? ¿No? Es otra realidad. Ahora, el tema de la mística, como te digo, era más antes todavía, porque nosotros, mi generación, ingresamos en el tiempo de la subversión, del terrorismo. Sin embargo, todo el mundo quería ser militar, ¿no? Postulamos un montón, miles para pocas vacantes, y todos queríamos ser militar. Queríamos vivir eso. Complicado, sí, complicado. Pero ahí salimos adelante, pues, ¿no? Y esa formación es lo que nos pudo llevar a lograr las victorias en la guerra, en los conflictos, en el terrorismo. Porque si no hubiera sido así, no ganamos simplemente. No, y estuvimos cerca, ¿no? Atrás de cámaras conversábamos, Coronel con su hijo también. Digamos, este recuerdo que yo tengo a los 10 años, cuando ya Sendero se estaba acercando a la capital, nos estaban asfixiando el norte chico, el sur chico, los accesos, las bombas en la capital, que además, dicho sea paso, una crítica hacia mis paisanos limeños, no quisimos darnos cuenta de la existencia del problema hasta que tocó nuestras puertas, ¿no? Eso también es una tarata. Pero yo sí recuerdo, yo tendría, Coronel, 10, 12 años, yo recuerdo que como niño tener el temor y pensaba, ¿y si Sendero gana? ¿Y si Sendero gana, cómo va a ser, no? Sí, y la verdad que ese peligro estaba latente, o sea, no es una cosa de laboratorio, o sea, es algo que dentro de las posibilidades existió. No era una utopía. Porque no es el Sendero Rojo actual que está peleando en un frente acotado en el Braem, era un sendero que tenía llegada a nivel nacional, ¿no? Hablando sobre eso, Coronel, pasando al tema de su experiencia en la lucha antisubversiva, usted tiene experiencia de un año en Cusco, un año en Lima, por supuesto su servicio ha incluido otras cosas, pero me refiero estrictamente a lo antisubversivo, ¿no? Un año en Cusco, un año en Lima y 2 años en Huanta. No sé si podemos empezar, lo primero fue Cusco. Sí. ¿Cómo fue? Pero acá una acotación, sí, que el terrorismo en el Perú comienza en Huanta, en Ayacucho, porque había mucha pobreza y se fue el caldo de cultivo que aprovechó Ismael Guzmán. Y esto se fue extendiendo, ya no era solo Ayacucho, ya fue toda la Sierra Sur, ¿no? Cusco, Puno, después subió hacia el norte, la selva, Tarapoto, Tingo María, hasta que llegó el momento a Lima. Y en Lima, como tú has dicho, la gente no reaccionaba, o sea, no lo sentían, terrorismo, ¿qué es eso, no? Te debes acordar igual que yo los apagones. Claro. Me dicen a un muchacho, le cortan la luz y se muere. Nosotros vivíamos con velas. Recuerdo un empresario que hizo mucho dinero vendiendo equipos electrógenos, porque los apagones eran cosas de todos los días, ¿no? Sí, era común. Los jóvenes no saben, cortan la luz, se queda sin internet, sin teléfono, se muere, no sabe qué hacer. En nuestro tiempo era común, era lo normal. ¡Blum! Coche bomba, una torre, apagón. Claro. Ese era el mundo que vivíamos, ¿no? Bueno, yo fui a un batallón contrasubversivo, Caquetá número 9 en Cusco, porque todo el Valle del Ares, todo el Valle de la Concepción eran bases contrasubversivas, porque los terroristas estaban ahí. Fue la primera vez que fui, ¿no? Tuve la suerte de tener un buen jefe ahí, el capitán Orbegoso, que me enseñó mucho, porque él también, años anteriores, había combatido, había estado en otros sitios. Y vimos cuando comenzamos ahí el patrullaje, el rastrillaje, ¿no? Posteriormente llegué a Lima, el año 94,
en la división blindada. La gente no sabe, ¿no? Pero Lima era una locura. Y yo estuve en el regimiento 101 y cuidamos Lima Cuadrada cuando los terroristas metieron un coche bomba a la embajada de Estados Unidos. Por eso es que la embajada ya no está frente a Matucita, no sé si conocen, esa clínica era la embajada de Estados Unidos. Metieron un coche bomba, volaron todo, entonces los norteamericanos al susto se pasaron allá a la Encalada. Porque es un fuerte, si ustedes ven ahí no entra nada. Pero fue justo a raíz de ese coche bomba. Y los coches bomba estaban por todas partes. Nosotros cuidamos la SUNAT, cuidamos las universidades. Uno entraba a una universidad, todo estaba lleno de pintas. Impresionante, ¿no? Igual que cuando estuve en... No, pero no solo lleno de pintas, coronel, sino que, digamos, no es que habían solamente estudiantes que compartían o sentían cierta afinidad por la doctrina terrorista, sino que había terroristas infiltrados, ¿no? O sea, y es más, hubo momentos en que, así como Sendero en un momento controló las cárceles, también controló las universidades. Así es, cerraban. Y hubo que recuperarlas, ¿no? Sí, cerraban las aulas, entraban los terroristas a las aulas donde estaban los universitarios, ya, compañeros, esto es la situación, y nadie decía nada, ni podían hacer nada tampoco. O sea, era bien complicado, uno no sabía contra quién luchaba. Y de eso le quiero hablar un poco, coronel. Usted se va a esta base antisubversiva en Concepción, ¿no? En el Valle del Ágolo. Dos preguntas. ¿Qué tipo de armas tenía Sendero Luminoso? Y la segunda, ¿cómo es pelear con un enemigo que se esconde en las sombras y que se mimetiza entre la población civil, ¿no? Bueno, el accionar terrorista, como todos saben, era la forma más cobarde, ¿no? Amparados en la oscuridad, en el anonimato. Uno iba a un pueblo, no sabía quién era quién, porque los terroristas estaban ahí, pero uno los veía en la chacra, pues, ¿no? Y en la noche sacaban los armamentos que los tenían escondidos y con eso atacaban. Ahora, mucho de su armamento era producto de las emboscadas, ¿no? De los ataques a las comisarías, de las emboscadas a las patrullas, y con eso se iban abasteciendo. Ellos ahorraban su munición cuando entraban a una población, los aterraban, los asustaban y los mataban a machetazos. Se entraba a una población, separaba a los niños, cosa era como los pioneritos que salieron hace años en un reportaje, su reemplazo, por decir, ¿no? Futuras generaciones. Sus futuras generaciones. Se llevaban a los niños, a las mujeres las violaban, eran como vientres, como si fuese ganado, también igual, se las llevaban para que puedan seguir reproduciendo, y a los hombres los toreadores los mataban, y los mataban de la forma más cruel, sanguinaria, de punta de machetazo, de punta de piedrones, para ahorrar la munición que iban a emplear contra las Fuerzas Armadas. Esa es una estrategia que yo no llego a entender, o en todo caso creo que le juega en contra a la cúpula senderista, porque Sendero comienza a ser cruel con la población civil que no los apoya, ¿no? Ajá. Pero eso genera más animadversión. O sea, Sendero inicialmente tuvo cierto apoyo. Si uno ve la heroína senderista, a cuyo funeral fueron miles. Toda la población fue, sí. En Ayacucho fue eso. En Ayacucho. Edith Lagos. Edith Lagos. Entonces, inicialmente, claro, uno ve el entierro de Edith Lagos, una concurrencia enorme, miles de personas. Inicialmente Sendero tuvo apoyo de ciertos sectores, pero luego lo pierde. Y al perderlo, se vuelve cruel con la población civil, con lo cual termina de perderlo y todo. Entonces, esa es una cosa que yo no entendí. ¿Cuál es su sensación con respecto a la crueldad que tenía Sendero con la población civil? O sea, ¿qué buscaban? Ellos buscaban lograr sus objetivos por medio del terror, ¿no? De ahí viene el término terrorista, ¿no? Porque ellos querían ya llegar a la ciudad. Entonces, poco a poco se iban expandiendo. Y eran crueles, pues sanguinarios, ¿no? Eso es lo que a mí me da atención. La población se han olvidado, ¿no? Los que viven actualmente en la sierra pareciera que se hubieran olvidado esos tiempos, ¿no? Sobre todo los que tienen edad o mayores, que lo han vivido en carne propia. Muy complicado, muy difícil. Y las Fuerzas Armadas también, cuando llegaban, no sabían ni contra quién combatir, pues, porque ellos subrepticios, escondidos, en el monte, entonces tú no sabías quién a quién. La presión, tú podías estar en tu base y en la noche te disparaban, ¿no? Bombas, explosivos. Y además me imagino que cierto sector de la población, aunque no fuese parte Sendero, no hablaba ni levantaba la mano por temor a represalias, ¿no? Así es. Cuando yo llegué a Huanta, escuchabas unas historias, yo estuve en los 90, que fue bien complicado, sin embargo los que estuvieron en los 80 fue mucho peor. Eso ya era, pues, comparado a Vietnam, una cosa así, era bien complicado. Entonces, cuando llegué en los 90, la población me contaba cómo los terroristas mataban a la fuerza del orden y los colgaban ahí en los puentes. O sea, a aterrar, ¿no? Y la población no sabía qué hacer. Decía, ¿qué hacemos? Tenemos que apoyar, si no nos matan.
nos desaparecen toda la familia. Era bien difícil, ¿no? Pero gracias a Dios que pudimos avanzar, pues, ¿no? Y cuéntenos un poco cuáles eran sus tareas, sus deberes en Cusco, y luego si nos puede contar cómo fue en Lima y en Huanta, para un poco identificar y diferenciar, digamos, las distintas tareas o roles que a usted le tocó desarrollar, ¿no? Claro, básicamente una base contrasubversiva, y a uno le asignan un sector de responsabilidad que tiene que vigilar. ¿Qué se hace ahí? Se patrulla, ¿no? Por todos los sectores para que pueda poder estar chequeando, ¿no? Conversar con la población y todo lo demás. Ahora, cada base contrasubversiva es diferente. Hay algunas que están en el monte, que no hay población, hay otras que están dentro de la ciudad, que hay población. Entonces los tratamientos son diferentes. Gracias a Dios nosotros siempre hemos tenido el apoyo de la población porque nos portábamos bien, ¿no? Colaboramos, ayudamos. O sea, no solo nos dedicamos netamente a patrullar, sino a colaborar con las autoridades para imponer el orden. Antiguamente, el jefe de la población era el jefe político-militar. Por ejemplo, si yo era teniente de una comunidad, para que haya alguna actividad se pueda realizar, ya una fiesta, una celebración, tenían que pedir permiso a la base, al jefe político-militar. Y él decía, bueno, van a tener su reunión hasta las 10 de la noche, a esa hora se cierran todo, punto. Así funcionaba. Ahora, unos eran más complicados, unos eran más tranquilos, pues, ¿no? Dependiendo de la zona. Cuando estaba en Ayacucho, por ejemplo, yo estuve en Vizcatán, en Pucayacu, y ahí nos llevaban en helicóptero, nos sembraban y ahí no había ni un alma. Sin embargo, sabíamos que los terroristas pasaban del Mantaro de Huancayo, de Satipo, cruzaban por ahí y era su ruta. Entonces nosotros salíamos a patrullar, a buscar, ¿no? Encontramos sus chacras, porque ellos sembraban. Y ahí se abastecían en el camino, encontramos chacras de verdura, de fruta. Nos abastecíamos nosotros mismos, destruíamos todo lo que podíamos, ¿no? Usted ha tocado un tema, coronel, que me parece sumamente interesante. La relación entre el ejército y la población civil. Porque la juventud crece y, por supuesto, en una guerra lamentablemente hay excesos, siempre es inevitable en todos lados. No. O sea, es inevitable, eso se da por descontado. Pero se ha vendido un discurso, ¿no?, de un ejército, no voy a decir opresor, pero un ejército que fue bastante duro con la población civil. Pero sin embargo conversamos atrás de cámaras cómo hay mucho agradecimiento, contrariamente a lo que la gente piensa. Hay pueblos donde hay un agradecimiento profundo con la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y vinculado a esto, solo para redondear la idea también, cómo ustedes han acompañado a la gente que se ha recolocado o ha regresado a su sitio de origen, ¿no? No sé si nos puede hablar algo sobre el ejército y la población civil. Claro, yo estaba en una base Mama Jayajocha y la población no quería que nos vayamos, pues, porque vivían tranquilos. Claro. Con la base contrasubversiva, la población vivía tranquila, no había desorden, no venían los terroristas, estaban felices. Y eso pasaba en muchos otros sitios. El ejército ponía orden y todos felices. Ahora, cuando la subversión estuvo en su apogeo, muchas comunidades completas tuvieron que abandonar su lugar de origen, porque los terroristas mataban, violaban, robaban, masacraban, destruían. Y con el apoyo del gobierno, lo que se hizo fue darle a esa población todo lo necesario para que puedan retornar. Ollas, cocinas, frazadas, etcétera, etcétera. Y nosotros los escoltábamos. Yo me acuerdo que yo llevé, inclusive con prensa extranjera, hay unas fotos, ves, hay periodistas franceses, los hemos llevado a un pueblo que se llamaba Tircos. Adentro, de esos pueblos que no salen ni en los mapas, que uno ni sabe que existe. Yo buscaba, ¿dónde está esto? No hay. Pero eso se lograba con el apoyo del gobierno. Y llevábamos a todos los retornantes y ellos podían volver a su lugar de origen y comenzar nuevamente, a pesar de lo que había sucedido con la subversión. Eso, por ejemplo, nadie sabe tampoco. Eso era algo común que decíamos, tenemos retornantes y los llevamos, ¿no? Comiencen de nuevo, tienen nuestro apoyo y nosotros les vamos a dar la seguridad necesaria para que puedan coexistir. Tienen sus chacras, tienen sus vecinos. De esto, por ejemplo, se habla muy poco, ¿no? Porque mucho se dice de la migración que ha habido hacia Lima, de toda esta gente que ha estado huyendo de la violencia, pero poco se habla del regreso, ¿no? Claro. No era mucho tampoco, ¿no? Se hacía lo que se podía, ¿no? En ese momento. La gente escapó del campo de la ciudad por el miedo, por el temor. ¿Qué harías tú, no? Si sabes que vienen acá, te van a matar, te van a robar a tu hijo, ¿no? Eso también le quería decir, yendo a otro tema, pero ahora que usted menciona el temor, por más formación que uno tenga en la escuela militar y los valores y la disciplina y la moral, al final uno es un ser humano y es natural que tenga temor, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentaba un oficial peruano el temor del día a día? Y no solamente hablo del temor en carne propia, sino de las personas que te rodean, ¿no?
Claro, y uno no puede flaquear, porque si tú estás al mando, tú eres el líder, tú no puedes flaquear porque tu tropa te está mirando, pues, ¿no? Y si mi jefe tiene miedo, ¿nosotros qué hacemos? En cambio, tú eres el ejemplo que le das a ellos. Tú eres la fortaleza que le da a toda tu tropa. Ellos ven, mi teniente, mi capitán está fuerte, está decidido, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ellos te van a seguir. El soldado peruano es leal, te va a seguir hasta la muerte. Pero si tú flaqueas, ¿qué hacen ellos? Pues, ¿no? Oye, pero si el teniente está así, no. Entonces es algo que uno, como nosotros tenemos una formación bien sólida, eso mismo lo reflejamos a la tropa, a los oficiales, suboficiales, ¿no? De menor grado, a todos. Claro, pero... Y nosotros en muchos momentos, pues que como humanos, como tú dices, la presión no solo era para nosotros, sino para la familia. Por eso. La esposa, los hijos. ¿Cuántas veces, no te contaré cuántos entierros que he ido? Las viudas, los huérfanos. ¿Acaso alguien dice eso? ¿Acaso salen los protectores de derechos humanos a decir, oye, esa viuda y esos huérfanos, ¿quién los va a criar? Yo nunca he escuchado que nadie salga a protestar por ellos. Y sin embargo es una realidad. Peor, ir a comunicarle a una mujer, ¿sabes qué? Su esposo lo han matado, lo han volado en pedacitos. ¿Cómo hacías eso? Imagínate tú tocar la puerta de una casa y decirle, ¿sabes qué? Su esposo lo mató, quiero ver el cadáver está por trocitos. Tú sabes el impacto que da eso. Y lo que yo estoy contando ahorita no lo he inventado, muchos sabemos, ¿no? Y no cuento más cosas porque ya, bueno, en fin, ¿no? Pero esa era la realidad que no saben, que la gente no sabe. Todo lo que nosotros tenemos que sufrir. La presión psicológica, el hambre, el no dormir, caminar días de días. Eso le iba a preguntar, ¿no? Ahí cuando dice el hambre, días sin dormir, también hay situaciones en las que uno está incomunicado. ¿Cómo es la diferencia, coronel? Porque usted ha hecho mucho patrullaje, ¿no? Sí. ¿Cómo es la diferencia entre patrullar en la sierra y patrullar en Lima? Diferente. Comenzando por el clima, yo de Lima tuve que adaptarme a la sierra porque en la altura es diferente, comenzando por ahí nomás, y la tropa sí camina normal, pues, ¿no? Y era un esfuerzo extra. Pero aquí en Lima, igual que en la sierra, tú no sabías quién a quién. Nosotros salíamos en la noche. En eso era igual. En eso era igual. Nosotros salíamos en la noche, paramos las combis, bajamos a la gente, documentos, nos íbamos caminando por el Rima, por el Agustino, nos íbamos por todo lado buscando, ¿no? Teníamos bastante apoyo para hacer las operaciones, ¿no? Lo que te conté hace un rato, con dos brigadas, con la Brigada de Fuerzas Especiales y la Brigada Blindada, cerramos todo el Agustino completamente, digamos 10, 11 de la noche, cerramos todo completamente y entramos casa por casa, volteamos todo, sacamos gente indocumentada, lo entregamos a la policía porque para eso afuera había cientos de policías, cientos de fiscales y entregamos a todos los detenidos. Mira, acá está fulano, sudano, te lo entrego, fírmame el recibo. ¿Por qué? Porque si pasaba algo con esa persona que por ahí aparecía, ¿no? Golpeado, qué sé yo, muerto, un momento, yo tuve mi recibo, yo te lo entregué bien. Hasta ese detalle íbamos, ¿ah? Y así íbamos cerrando, limpiando todo. Sacamos requisitos. ¿Cuánto demora rastrear todo el Agustino? Salíamos al día siguiente, cuando había sol, ya con cara de loco, con barba, pues toda la noche sí salíamos. Y para eso, después que habíamos entregado todos esos indocumentados, requisitoriados a la policía, a los fiscales, llegaban las acciones cívicas. Llegaban médicos, odontólogos, peluqueros, desayuno, y la población estaba contenta, funcionaba. Pero funcionaba porque había voluntad política desde la cabeza, ¿no? Tipo Bukele, él apoya a sus tropas y todos hacen las cosas. Entonces en ese momento teníamos el apoyo y podíamos trabajar. Y limpiamos acá, un momento, sacamos toda la escoria humana, sacamos ahí de los cerros. Y así trabajamos en diferentes lugares, todas las noches, porque más trabajamos de noche que de día en ese tema, ¿no? Porque de día había cuartel normal, entrenamiento, ¿no? Y en la noche salíamos ahí a buscar. Pero sí está el punto común, sea donde sea el patrullaje, en una lucha antisubversiva, al no poder identificar al enemigo siempre está el peligro latente de por dónde va a venir el ataque, ¿no? Claro, puñal en la espalda. Aparte, tenemos otras situaciones, ¿no? Cuando estábamos en la selva, también patrullábamos y encontramos unos huecos de más de 1 metro cuadrado, metro, con las puntas de los árboles, la chonta, que es una madera bien dura, en puntas, tipo de un y con excremento, como para asegurarse de que el que caiga ahí sea infectado y pueda morir. Claro, para que se abra la herida, se infecte y te dé septicemia inmediatamente. Así es. Entonces nosotros sabíamos, podemos caer acá, o podemos pisar una mina casera, que es lo que nos dejaban, o nos pueden buscar, nos pueden disparar. Entonces la presión era bastante, ¿no? Al hombre en punta lo rotábamos, ¿no? Cada hora ya tú cambia. Yo mismo a veces estaba adelante. Era una presión psicológica. Eso me lo mencionó hace un rato también, coronel. Cuando usted está en Huanta, en Ayacucho, el patrullaje se realizaba en zonas de la sierra, pero también en zonas de la selva, ¿no? Sí, porque Huanta tiene selva, lo que es frontera con Junín, con el departamento de Junín, cruza el río Mantaro,
la selva de Junín es a tipo. ¿Cómo cambiaba una situación de la otra? ¿Cómo la geografía impactaba en el despliegue del patrullaje? Sí, porque a veces pasamos de la sierra a la selva y viceversa, bueno, de la selva a la sierra, ya tenemos nuestros caminos, ya la tropa conocida, ya tenemos nuestras rutas. Pero, por ejemplo, en el aspecto de trampas, que Sendero podía dejar minas caseras o estas trampas que... me imagino que la selva se prestaba más para... Mucho más. Y la selva era selva alta, ¿no? Porque estábamos en los cerros, en la montaña, no era llano, y los salos eran tan coposos que estábamos de día, mediodía, y no entraba la luz. Estábamos caminando oscuras, como si fuera de noche, porque era coposo. Entonces nosotros íbamos despacio, ¿no? Con palos viendo, y la disciplina de huellas, ¿no? Donde pisa uno, pisa el otro, donde pisa uno, pisa el otro. Porque sabemos que esa pisada es segura, es fija, claro, ¿no? Pasaba a veces que en una fracción de segundo uno se salía, se movía, en ese momento no, la mente te puede jugar, pensar, pucha, ya pisé un explosivo, pero no, y así íbamos avanzando. Delante mío volaron, ¿no? Cuando estuvimos en la selva 2 veces y comenzaron las ¿Delante balas. usted? Sí, y volaron. ¿El hombre inmediatamente anterior? Sí, no, dos más. Y ya comenzaron las balas, pues, ¿no? Defenderlo, sacarlo. Su pierna era un huesito pelado, ¿no? Sujetado por un cuero y todo lo que puede suceder en ese momento, ¿no? Que ya, bueno, no se puede contar más. Pero esa era la vida cotidiana de nosotros. Que usted, este es un tema que no sé si algo me puede comentar, pero usted acaba de mencionar una situación dura de ver a un camarada herido, ¿no? Pero ver a un camarada caído y sin embargo uno tiene que seguir combatiendo, ¿no? Claro. Teníamos que sacarlo, evacuarlo, ahí con las frazadas armábamos una camilla improvisada, lo sacamos, y en la selva es bien complicado. En la selva es súper complicado, y lo sacábamos mientras nosotros iban disparando para poder avanzar, ¿no? Mientras que la radio iba pidiendo el helicóptero para evacuarlo, si no moría sangrado. Como muchos que han fallecido, sí, yo tengo una promoción que falleció en el CENEPA porque se demoraron en sacarlo después que pisó una mina. Bueno, del CENEPA vamos a hablar un poco en un rato. Coronel, estaba viendo acá que usted ha recibido un distintivo, un reconocimiento como veterano de la pacificación. No sé si nos puede contar un poco en qué ha consistido eso. En los tiempos de nosotros, cuando usamos un uniforme, cuando estamos en actividad, recibíamos un sentido de la pacificación por cada vez que uno iba cambiado a zona de emergencia. Ya con el tiempo, ya iba 1 vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Y ya nos hicieron este reconocimiento. Yo creo que la mayoría de mi generación, porque casi todos estábamos patrullando, no todos, pero la mayoría teníamos que pasar por batallón contrasubversivo, porque el Perú estaba lleno de batallones contrasubversivos, costa, sierra, selva, por todas partes, pues, ¿no? Y nos hicieron este reconocimiento que es bueno, uno se siente contento. Ya le dejaré a mis hijos para herencia. Tengo mi carnet, ¿no? Veterano de la pacificación. También están los veteranos de guerra del CENEPA. Y uno es un aliciente de todas maneras, pues, ¿no? Claro. El Comando Junto nos reconoce, y no es un tema económico, sino es un tema de honor, de orgullo. Yo soy veterano. Pero ese, ¿no? Es un tema interesante. No conozco yo los detalles, pero me atrevería a pensar de que, por supuesto que uno, en el caso de ustedes, en el ejército, con la formación que tienen, uno no presta el servicio porque está pensando en la remuneración que recibe, ¿no? Pero sí yo me atrevería a pensar que la remuneración que un militar recibe no va acorde con el esfuerzo y el sacrificio que se despliega, ¿no? Entonces, claro, usted hablaba hace un rato de la formación en la escuela y cómo eso después lo ayuda a realizar sus funciones en la vida real, pero de todas maneras sí me interesa saber si nos puede dar un alcance del tema psicológico, moral, cómo mantener la moral en lo más alto, a pesar de que, digamos, a veces el reconocimiento económico no es acorde, seguramente, y el reconocimiento a veces llega tarde, como seguramente este reconocimiento que en buena hora que haya llegado, pero a veces sí es que llega, porque estoy seguro que muchos militares que seguramente lo merecerían no lo han recibido. Entonces, ¿cómo hace uno para enfrentar esa situación? Mantener la moral a pesar de que no necesariamente, o mejor dicho, algunos ni te dan las gracias, ¿no? Pero esa es la formación del líder, porque nosotros de la escuela militar nos hagan como líderes. Nosotros vamos a comandar, vamos a arrastrar con nuestra actitud, vamos a arrastrar nuestra tropa hasta la guerra, hasta obtener la victoria. Esa es la escuela militar, una escuela de líderes, de vocación, de mística. Pero entonces, la mística... Pero entonces, estamos claros, y por eso seguramente lo que usted mencionaba, que algunos en la escuela dicen esto no es para mí, mejor me voy, dan un paso al costado. Entonces los que quedan, yo me imagino que son personas que tienen una vocación
que va más allá de lo normal, ¿no? Porque claro, para tener una actividad en la cual uno va a poner en riesgo la propia vida, la vocación pues tiene que ser firme, ¿no? Férrea, ¿no? Así es, ¿no? Ya conversando como anécdota, ¿no? Con mis amigos de barrio, me dicen, oye, pero tú ganas sueldo, ¿no? Yo gano sueldo, sí, pero soy pensionista. Y ellos me dicen, pero yo tengo que trabajar. Sí, pues, pero yo he hecho lo que tú no harías. Yo he estado donde tú no has estado, ¿no? Mientras tú estabas en Año Nuevo, Navidad, con tu familia festejando, yo estaba cuidando con mi gente para que ustedes puedan festejar tranquilos y nadie atente contra ustedes. No, por ejemplo, sin entrar en dar nombres, pero yo trabajo con una abogada que usted conoce, bueno, todavía no es abogada, y le pedí conocer a su papá, y creo que lo voy a poder conocer de acá a varios meses porque ahorita está desplegado. En el Braem. Está en el Braem y hay que esperar sus vacaciones. Entonces... Su bienestar. Entonces, claro, pero lo que le quiero decir es, no es pues que te vas de un viaje de trabajo a hacer unos negocios y regresas, o sea, es un tema mucho más sacrificado. Se requiere, claro, una vocación especial, una entereza física y mental y psicológica especial, ¿no? Mira, te cuento algo, por ejemplo, ahora que dices eso, ¿no? Yo estaba en una base en Vizcatán, en la selva de Ayacucho, y no hay agua. El agua estaba como a 1 kilómetro. Y ese kilómetro era atentado, balas, explosivos, ¿no? Porque los terroristas estaban al otro lado y sabían que teníamos que ir cada 2-3 días por esa agua. ¿Sí? Imagínate, pues, ¿no? Entonces nosotros íbamos limpiando, le metíamos cohete, ametralladora al monte, todo lo que se pueda, y poníamos patrullas de seguridad hasta el punto de agua, y cuando una vez que habíamos asegurado todo el camino, recién salía otra patrulla con los bidones hasta el Puquial, porque era un Puquial chiquito encima, de ahí como 2 horas llenando los bidones de agua, regresar porque estamos al agua para poder cocinar, para comer. Claro. Era una locura. Y vinculado a eso, cuéntenos cómo era quedarse aislado, o sea, sin comunicación, que debe haber pasado, ¿no? Sí, ha pasado. A veces que entramos acá los jóvenes, coronel, los jóvenes, a ver que nos digan cómo hacen sin celular, cómo era quedarse aislado, cuánto tiempo se podía quedar uno aislado, cómo enfrentas el aislamiento. Claro, los equipos que usamos en época, las radios no eran buenas como ahora, bueno, entonces comenzaban las operaciones, los despliegues por la selva, y a veces no entraba la señal. Y no sabemos lo que pasaba, no sabemos dónde está, qué, tratando, bueno, con la antena buscando, orientando, ¿no? Y no se podía. Estábamos así mirando, oye, mira, por ahí hay humo, ¿no? Alguien que estaba tipo indio estaba haciendo su señal de humo para saber que estaba ahí, ¿no? Era complicado, y nosotros patrullamos, ya, por allá, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por acá? Vamos, fue por ahí más o menos. Entonces uno tenía que desarrollar la situación que se vivía en ese momento. Súper complicado, pues, ¿no? Ahora hay GPS, señal satelital, ahora aprietas un botón, pues, sale la señal, ¿no? En cambio antes no. Y antes me refiero, pues, en los 90, pues, estamos hablando, como te digo, 30 años atrás. Los equipos eran terribles, no había la logística. Todo era mucho más difícil, todo era muy difícil. No teníamos chalecos para llevar la granada, agarramos la polaca en la parte de arriba del uniforme, le sacamos la manga, nos poníamos, nos ajustábamos eso y en los bolsillos metíamos las caserinas, las granadas. Y así pues, ¿no? No teníamos vinches, agarramos polos viejos, nos amarramos, ¿no? Y así uno iba armando su equipo como sea. Antes salió operaciones, compramos en el mercado plástico, porque el plástico en la selva te sirve un montón. Y con eso lo enrollamos bonito, guardamos. Entonces cada uno se las ingenia y así salíamos. No somos ejército americano que te dan dotación, bueno, de teléfono satelital. No, y ahora que hablemos de... Nada de eso. De la guerra del CENEPA también. Si le parece, hablemos un poco de otros teatros. De otros teatros. Usted no ha estado en el CENEPA, por ejemplo, pero sí tiene mucho conocimiento del tema por... Claro, he conversado con mis compañeros, mis colegas, ¿no? Ya han pasado años de eso y comentan cosas, ¿no? Como lo del equipamiento de nuestro vecino país del norte, que más parecía que había un desfile porque era todo nuevo, todo era de primera, y el de nosotros igual, en las condiciones que cada uno armaba, veía como sea posible. Pero la moral del soldado peruano era muy superior al de nuestro enemigo en ese momento. ¿Y eso a qué lo atribuiríamos? ¿A que nosotros veníamos de un conflicto? O sea, el soldado peruano estaba curtido, el soldado peruano venía de combate y por tanto, y venía además de un combate en donde venía prevaleciendo. Entonces eso llevaba a que tenga una moral. Seguramente el ecuatoriano, un soldado en inactividad, diría: ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Claro, eso es lo que nosotros llamamos experiencia de combate. Mi generación tiene mucha experiencia de combate porque casi todos hemos estado en operaciones, en patrullas. Entonces, cuando se llevó toda la gente al norte, a la zona de conflicto, tú no estabas con la moral alta, como que estabas acostumbrado, como que saliste de un partido de fútbol, me voy a otro, ¿no? Ya estaban acostumbrados a patrullar en la selva, ya saben cómo es eso, ya conocían, pues, ¿no? En cambio, nuestro enemigo en ese momento no sabía, ¿no? Lo mandaron ahí con todo nuevo, pero ellos no tenían experiencia de combate, no sabían cómo es eso.
que nosotros sí desarrollamos muy bien, ¿no? Por lo mismo situación con los terroristas que habíamos estado viendo durante tantos años y que, bueno, hasta ahora no termina, ¿no? ¿Y por qué? O sea, lo que no llego a entender, digamos, es por qué no teníamos el equipamiento idóneo, porque en ese entonces había un gobierno que de alguna manera intentó darle las facilidades a las Fuerzas Armadas de tener todos los medios para poder llegar a la victoria, ¿no? Dentro de todo hizo algo por equipar, ¿no? Recordemos el 90, cuando hay el cambio de gobierno, Perú tenía la crisis, la peor crisis que podía existir en todo el planeta Tierra. No hay ningún país que tenga la crisis que tenemos nosotros. Veníamos con el tema subversivo, teníamos el conflicto con Ecuador, pues era difícil. Y las compras militares no es como ir a comprar un tarro de leche en la tienda. Si usted dice voy a comprar 10 aviones, los aviones no existen. Usted hace el contrato, ya, tú quieres 20 aviones, lo que sea en estos momentos, ya. Entonces vamos a hacer el contrato, vamos a comenzar a fabricar ese material, te lo entrego de acá a 4 o 5 años. Así son las compras, bueno, las más grandes, pues, ¿no? Muchos criticaban la compra de los Mi-29, que fueron por el mercado negro, pero eso fue lo que terminó el conflicto. Cuando nuestros vecinos vieron eso, más todo lo que ellos dijeron, ya sabes que hasta acá nomás, listo, se acabó, ya no quiero hacer nada más, porque sabían la capacidad, ¿no? Yo escucho a veces congresistas, gente que dice, pero ¿para qué? ¿No? Y ahora que están saliendo hasta memes, burlas, porque una persona dijo, ¿y contra quién va a hacer la guerra? Contra los marcianos. Y miren lo que está sucediendo ahora. Y no tenemos los aviones que necesitaríamos para disuadir, ¿no? Porque más importante que combatir es disuadir. Para eso es. Claro, si yo traigo a mi hermano mayor, ¿vas a pelear o no? Lo mira, o sea, no, ya ahí nomás. A mí, un tema que me llama la atención es que los chilenos se están armando. Toda la vida. Los chilenos se están armando y... No desde ahora, eso viene desde la época de Pinochet. Y entonces no... El tema es disuasivo, sí, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Así es. Además, eso también es un tema interesante que sin perjuicio de seguir después con el CENEPA, pero un breve paréntesis. El ejército, claro, uno piensa el ejército o las Fuerzas Armadas están para los conflictos bélicos, sean externos e internos. Pero las Fuerzas Armadas cumplen un rol mucho más amplio que eso, ¿no? Ya esa concepción que se puede decir que es un poco arcaica ha cambiado. Las Fuerzas Armadas tienen muchos roles más. Por ejemplo, cuando vino el tema del gas ¿dónde fue? En San Juan del Urigancho, creo, ¿no? Cuando explotó el gas. Sí, sí. ¿Quiénes fueron los primeros en salir a apoyar? Fueron las Fuerzas Armadas, fueron las tropas. Cuando se construyen carreteras, van las Fuerzas Armadas, los ingenieros militares. Entonces nosotros tenemos apoyo al desarrollo, tenemos acción social, ¿no? Tenemos un montón de cosas. No solo es que uno dice, nos vamos a la guerra, no. Nosotros apoyamos en muchas cosas. Y lo que comentamos hace un rato, en provincia se ve mucho más eso. Las tropas ayudan en todo a la población, hacen crecer, hacen desarrollar los pueblos. Ahora mismo que están construyendo la prolongación de la vía expresa, los que están trabajando ahí son ingenieros militares, un maquinaria militar, el ejército, así como la Marina, Fuerza Aérea, apoyen todo. No es que yo me voy a la guerra, porque he escuchado varias veces, ¿no? Gente que dice, pero ¿para qué sirven los cuarteles para la guerra? No solo es guerra, nosotros tenemos otros roles, otras funciones. Pero igual el factor, además del tema social, el tema de desarrollo y otros aspectos que influyen en la vida civil de una nación, también el tema disuasivo es importante porque, claro, uno podría pensar, hace 5 años yo conversaba con unos amigos, ¿no? Y me decían, ya en esta época no van a haber guerras. Y sin embargo, Rusia está en guerra con Ucrania hace más de 2 años, el Medio Oriente es un avispero. Esas son las guerras conocidas. Esas son las conocidas. Porque en el mundo existen en este momento más de 20 conflictos entre países. Claro. No es que no salen porque son países pequeños. En África. En África tú no sabes ni quién es quién, porque hay soldados regulares, hay mercenarios, hay compañía de seguridad. O sea, tú ves un montón de gente armada y no sabes quién es quién, quién lucha, qué, ¿no? Entonces las guerras sí pueden pasar. Una tontería como la que está haciendo Petro es una tontería, pero podría escalar, ¿por qué no? Y Chile, a mí me consta que Chile se está armando. No sé qué están pensando. Pero todavía, ellos tienen el canon presupuestario, una buena cantidad asignado por lo que es Fuerzas Armadas. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, luego del cambio de gobierno en el 90, lo cierto del caso es que no se logró tener un nivel idóneo, ¿no? Porque se avanzó, sí, pero no como dices, no se logró tener ese nivel, ¿no? Se avanzó bastante, pero... Y de ese año han pasado 25 años, no se compra una cantidad de armamento significativa, no solo armamento, sino material, ¿no? Hay muchas cosas, barcos, aviones, tanques. Nuestros tanques, no es que sea secreto, todo el mundo sabe que son del 50,
O sea, tienen 75 años los tanques. La tecnología ha avanzado muy lejos. Por ejemplo, en la Marina, nosotros tuvimos la mejor flota submarina de la región, pero esos submarinos, ¿ya cuántos años tienen? También, sí, también décadas. Décadas, ¿no? Cuando estuvo el gobierno de Velasco, la Fuerza Armada peruana, Fuerza Armada me refiero, Marina, Fuerza Aérea y Ejército, era la mejor de Sudamérica. Pero ya después se abandonó. Tenemos, como dices, nuestros submarinos que tienen décadas, ¿no? Y muchas cosas de nosotros que tienen décadas, ¿no? Pero nuestros mecánicos hacen maravillas para sacarlo adelante, para que funcione. Claro, pero no es lo óptimo. Hay un dicho que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso me decía un jefe, de que seguramente va a estar viendo este episodio, pero me lo decía en el plano legal. Él me decía, si quieres negociar, prepárate para el juicio. O sea, si no quieres ir al juicio, prepárate para el juicio. Pero es lo mismo que usted ha dicho. Claro, al final es lo mismo. Claro. Si pasen para verlo. Entonces, regresando al tema del CENEPA, los jóvenes no tienen idea de qué cosa es el CENEPA. Los jóvenes no saben qué estaba en disputa, qué se logró. ¿A qué atribuye usted Y esto también se aplica a la lucha antisubversiva, ¿eh? O sea, claro. ¿A qué atribuye usted? ¿Qué ha pasado para que la realidad no llegue a las nuevas generaciones? Claro, desde el año 2000 se cambió la historia del país. Por eso yo siempre digo, ¿no? Los que tienen 40 años más o menos, los que del 2000 eran adolescentes o jóvenes, son la generación engañada. Ellos en su concepción tienen otra historia, muy diferente a la que tenemos nosotros, los que lo hemos vivido, ¿no? Salen a gritar, ¿no? Es como los que dicen cambio de constitución, una constitución que nunca han leído. Entonces, primero lee la que está vigente, pues. Claro, ¿no? Es igual. Muchos de los jóvenes hablan de los 90 como si hubieran estado ahí, pero ¿por qué? ¿No? Y dicen, no, los anti, pero si ellos no han estado ahí, ¿cómo es que pueden saber? No saben, es la historia que les han contado. Yo me acuerdo cuando revisaba los libros de colegio de mis hijos, no existía terrorismo, simplemente desapareció. Y es una parte importante que hemos vivido nosotros. Ahora, irresponsables los padres también que han estado en situación y no le han contado a sus hijos, pues, ¿no? Esto se vivía en esos tiempos. Uno escuchaba una explosión, ya sabía que era coche bomba, se iba la luz, y no sé si tú te acuerdas un tiempo que a las ventanas, a las lunas les ponían unas cintas. Claro. Porque supuestamente en la explosión eso no iba a reventar tanto o algo así, era el tema. Yo trato de explicarme cómo es que los padres efectivamente no han logrado transmitir a los hijos. Y estaba pensando en mi caso. Yo sí les he contado a mis hijas, digamos... A ver, yo le contaba, pero no lo dije con mucha precisión. Uno de los mejores amigos de mi papá fue ajusticiado en Huacho. Ah, mira. El papá de aquel entonces enamorado de mi hermana fue ajusticiado en Pisco. Entonces eran casos muy cercanos a mí. Una vez yo estaba en Chincha, manejando, y llegué, me perdí... digamos, en el campo, y llegué a una tranquera, y la persona me dijo, bájese del carro, comenzó a sacar una pistola, y yo me asusté, aceleré, y me disparó y le dio al faro, ¿no? Después me enteré que era un guardián privado, no un terrorista. Pero él también estaba psicoseado. Claro, porque llegó un carro, o sea, lo que quiero decir, todo el mundo vivía psicoseado. Entonces, le he contado a mis hijas, sí, pero yo no sé, coronel, si esto es algo que se pueda endosar. O sea, yo creo que si no estuviste ahí, es difícil que entiendas. O sea, yo te puedo contar. Claro. Pero, no sé, o de repente hay que hacer un mayor esfuerzo por transmitirlo, pero sí siento que por más que uno lo cuenta, si no estuviste ahí, es difícil que entiendas la magnitud, ¿no? O sea, yo... no sé si me entiende la gente cuando yo les digo lo que decía hace un rato, que yo sí consideré en un momento, a pesar de que tenía 10 años, que Sendero podía llegar al poder. ¿Y cómo sería ser un partido comunista que llega por las armas al poder? ¿Cómo sería eso, no? Y la gente me mira como un bicho raro. O sea, ¿qué estás hablando? ¿No? En la terminología de nosotros, cuando estudiábamos esto, hay un término que se llama el equilibrio estratégico. Y eso es lo que ya se había logrado, pues, ¿no? Ya Sendero lo teníamos acá, igual que el MRTA. Ya estaban acá, ya lo tenemos a la par, a nivel, en cualquier momento, en cualquier calle, en cualquier lugar. Y si no se toman las decisiones correctas, y como te dije anteriormente, con el apoyo de la cabeza, porque de ahí comienza todo, nos hubieran vencido. Y mira cómo trastoca el tiempo la operación Chavín de Huanta, por ejemplo. Es una de las mejores operaciones de rescate de rehenes del mundo. Vamos a entrevistar a alguien de Chavín de Huanta. Es mi generación, pues, ¿no? Sí.
y venían de otros países acá a Perú a preguntar cómo hicieron, cómo fue la inteligencia, la estrategia, el planeamiento, etcétera. Querían aprender nosotros. Sin embargo, acá, en nuestro país, después del 2000, estos que participaron, estos comandos que participaron en la operación, eran perseguidos. Juzgados. Es más, ese es un tema que perseguidos. le quería preguntar. La persecución política. A ver, no nos engañemos. En una guerra excesos hay por todos lados y evidentemente en el ejército deben haber habido excesos. ¿no? Es que tú sabes la presión de vivir Lo ahí, tengo ¿no? clarísimo, lo tengo clarísimo. Pero lo que sí me parece una injusticia es que por fines políticos hay una persecución contra veteranos de guerra, ¿no? Claro. Y ahí también me cuestiono algo, no sé si nos puede contar algo de cómo ha visto usted estas persecuciones políticas, qué buscaban. Y un tema que a mí me llama poderosamente la atención es cuando un veterano se ve, y de repente podemos comentar un poco también la ley de amnistía que ha salido hoy día, sí, pero cuando un veterano de guerra está bajo esta presión persecutoria, el Estado o la misma Fuerza Armada los apoya por lo menos con una defensa legal. Nosotros damos el sol de la solidaridad. Es un aporte de todos los miembros de Fuerzas Armadas para los abogados que defienden estos casos. Ahora, ha salido este tema de la amnistía, que me parece muy bien. ¿Y cómo es la política? Pues, ¿no? Inmediatamente están mirando en las redes y los zurdos, los rojos, comienzan a despotricar. Sin embargo, lo que dice Petro, calladitos. O sea, ¿cómo es? ¿Es persecución a quién? ¿A la justicia o a la persona? Ahora, yo años anteriores conversaba con amigos que estaban metidos en estos temas. Yo cuando era mayor, ¿no? Hablaba con comando y le digo, ¿y usted por qué tiene este problema? Y me decía, imagínate, una chica que hace 15 años más o menos, me decía, una chica que actualmente tiene 27 años, dice que cuando tenía 7 años, hace 20 años, me vio que yo asesiné. Y después de 20 años me ha visto, me ha reconocido. ¿Quién puede creer esa historia? Yo después de 20 años voy a mi barrio, ni mi vecino me reconoce, ¿no? Y aparte en esos tiempos, subversivos andaba con la barba larga, el cabello largo, ¿no? Era joven, era más delgado. Pasan 20 años, uno ya está pues subido de peso, está sin pelo, otro con cabeza blanca. ¿Quién nos va a reconocer? Pero sin embargo, así son las persecuciones. Y no hay pruebas, ¿no? Simplemente dice, él fue, ya, listo. Prisión, ¿no? Hasta que se determine. Y pasan 10 años, 15 años, 20 años, sí, lo mismo. Y a partir de 2000, caso paradójico, increíble, los terroristas fueron indemnizados. Primero se les dio la libertad y después se les dio una indemnización. ¿Cómo es posible eso? En cambio, a los miembros de la Fuerza del Orden que dieron su vida, todo, persecución. Esas cosas increíbles. Realmente, acá la justicia no es realmente buscar la verdad, sino es una persecución. Eso sí lo puedo entender porque yo he estado implicado en una investigación también sin ningún tipo de fundamento y me he demorado 7 años en ganar el proceso. Porque lamentablemente cualquiera te puede denunciar, ¿no? Sí, pues así. Y cuando un proceso legal se politiza, ya peor todavía. Se pierde el control. Se pierde el control, ¿no? Y vinculado a eso también yo le quería preguntar al coronel, aunque no es función del ejército, pero por ejemplo, hablábamos de este rastrillaje, por ejemplo, que se hizo en el Agustino, se cerró el Agustino, se fue casa por casa, ustedes encontraron a todos los indocumentados, se los entregaron a la policía con cargo de recepción y la policía seguramente luego les hace una investigación y los presenta a la fiscalía, los que correspondan. Pero, ¿cómo se siente uno cuando ve a veces que... Porque en el Poder Judicial, como en toda institución, pero el Poder Judicial viene muy desacreditado, lamentablemente. Hay buenos jueces, hay jueces pros, pero otros jueces que, en fin, no vale la pena ni comentar, pero ¿qué se siente cuando uno ve que el Poder Judicial, por desidia o por lo que sea, suelta por falta de pruebas? Debe ser frustrante, ¿no? Uno siente impotencia, indignación. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas, no? Uno que ha dado su vida, ha puesto en riesgo a la familia, ¿no? Y tantas cosas para ver que a los miembros de la Fuerza Armada los persigan y a los terroristas, a los asesinos, los suelten. Es increíble, es indignante. Por eso, ¿qué opina usted? Aunque me atrevería a saber su opinión. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, el museo que tenemos. Porque uno entra a ese museo y pareciera, digamos, de que Fuerzas Armadas han tenido el mismo peso específico en la... Claro. Yo me acuerdo que había un museo, el Museo de Arte, el Museo de Lima,
cuando estaba Susana Villarán de alcaldesa, fui con mis hijos, eran chicos, y ahí ponía en el mismo nivel a los terroristas con la fuerza del orden. O sea, ellos tenían audios, imágenes que decían el terrorista masacró una población y vino el ejército y los masacró igual o más. O sea, en todos los cuadros, toda la imagen que ellos vendían era equilibrar la fuerza. Y poco más, y los ponían a los terroristas como héroes. Así se maneja, pues, ¿no? Es increíble esa... Y yo estaba indignado, y me quería pelear ahí con todo el mundo, ¿no? Porque uno hierve la sangre al ver esas cosas. Claro, y hay algunas ideologías que establecen pues que el terrorismo era una manera de que se desfogue, de que se desfogue un descontento social, una situación de inequidad social, socioeconómica. Pero lo cierto del caso es que Sendero, más allá de este apoyo popular que pudo haber tenido efímeramente al principio, Sendero no representaba a las masas. No. Sendero no representaba a las masas, y es más, Sendero fue cruel con la población civil. Sendero que quería imponer su dictadura del Estado a la fuerza. Ellos no creían en la democracia y ellos iban a llegar al poder para buscar perpetuarse. Ellos no es que se veían como una transición. No. Entonces, bueno, esa es mi visión de esto, ¿no? Pero ahora un sector del espectro político enfoca como que Sendero era un mal necesario porque representaba un sentimiento de opresión en un sector de la población. Entonces ahora se les pone como víctimas en lugar de... En fin, pero sí frustra cómo se tergiversa la historia, ¿no? Sí, porque eso es lo que pasa. No es lo real lo que ellos cuentan. Ya ha sido trastocado, ¿no? Y es otra historia. Por eso es que los jóvenes viven otra historia en su cabeza. Sí, no saben lo que uno ha vivido. Y una cosa que a mí me mortifica más es que yo puedo entender que se manipule a gente que por su juventud o por su falta de conocimiento o por la falta de información sea manipulable, ¿no? Una persona joven o una persona sin acceso a la información o una persona sin acceso a la educación es manipulable, eso lo puedo entender, pero lo que a mí me mortifica es como gente con educación, con medios económicos, se preste a esto, ¿no? O sea, yo entré a un hotel, digamos, pitujo, y vi un cuadro, digamos, que hacía alevosía, apología al terrorismo. Y yo no sé si la gente lo ve como algo cool o como qué bacán, soy de izquierda. Está bien que seas de izquierda, pero una cosa es ser de izquierda y otra cosa es apoyar la violencia, ¿no? Claro. No, y te entiendo bien porque yo tengo amigos de mi generación que también han sido cultivados, colegio, universidad, y tienen esas ideas, y a pesar que ellos también han vivido esos momentos. Yo no sé por qué, la verdad que no sé por qué, si ellos han vivido el terrorismo, si ellos han en carne propia, pero yo no sé por qué apoyan eso, la verdad que yo tampoco entiendo. Ahora es feo, ¿no? Yo tengo por una amiga que un coche de bomba le arrancó un brazo, fuera de los militares, ¿no? Que tenemos bajas, tenemos huérfanos, tenemos viudos, mutilados, ciegos, de todo un poco, ¿no? Pero no se puede entender, pues, ¿no? Yo la verdad que no entiendo por qué piensan así. No sé qué pasará por su cabeza para poder apoyar una ideología, ¿no? Extrema, radical, dura. Asesinos, probablemente pueden asesinos. Claro, este programa no busca, por lo menos en este episodio, entrar en un tema político, pero, digamos, yo creo que independientemente del espectro político al que uno pertenezca, y por si acaso me cuesta, pero tenemos que ser tolerantes con todas las posiciones, pero si una cosa no se puede tolerar es la violencia, ¿no? Y mi percepción, y me va a permitir hacer una afirmación y dar mi opinión, pero sin perjuicio de que pueden haber habido excesos por todos los bandos, como pasa en todas las guerras, pero con independencia de eso, pretender poner a las Fuerzas Armadas del Perú al mismo nivel que un movimiento o que dos movimientos terroristas me parece una infamia. Eso no lo podemos permitir. Yo puedo ser tolerante con todos los espectros de la política,
porque de eso se trata una democracia. Pero con lo que no podemos ser tolerantes es con la violencia. O sea, con la violencia cruel. Bueno, si es que hay algún otro tipo de violencia que no sea cruel. Pero eso sí es algo que me mortifica, y me mortifica más de las personas que deberían tener los medios o la capacidad para saber la verdad. Entonces yo me imagino que mucha gente tiene agendas ocultas. Es una cosa que no vamos a determinar en este programa, pero es frustrante, ¿no? Frustrante, realmente. Indignante. Regresando sobre el tema del... Creo que no llegamos, coronel, a terminar el tema del CENEPA. El CENEPA, contrariamente a lo que se ha vendido a un sector de la población de que fue una derrota peruana, y el argumento principal que se da es que sufrimos una mayor cantidad de bajas que Ecuador, pero lo cierto del caso es que el objetivo estratégico lo logra Perú, la victoria es peruana. Claro. ¿Usted qué piensa de eso? No, la victoria fue peruana y se puso fin a un tema de conflicto con nuestro vecino país del norte de décadas. Desde la guerra del 41, mira cuántos años han pasado, y recién en ese momento se puso fin. Nadie lo había hecho, nadie lo logró, y ahí lo lograron, se firmaron los tratados, los acuerdos, todo. Nunca más. Mira, estamos hablando de los 90, estamos 2025. Nunca más ha habido problemas fronterizos con Ecuador. Se solucionó todo en ese momento. Lo que nadie lo hizo en gobiernos anteriores. Y no es que esté haciendo apología a un presidente, ¿no? Pero hay que contar la historia como fue, pues, ¿no? Nosotros se logró la paz definitiva después de muchas décadas. Claro, un hito importante porque se cierra un conflicto externo de décadas. Más bien quisiera contarte una anécdota, justo insertando estas ideas de la mística del soldado y el CENEPA. Yo tengo una promoción, Víctor Ausa Montalvo, mi compañero cuarto, y ¿qué pasó? Que él en una explosión perdió el ojo derecho y perdió algunos dedos de la mano. Una vez que se recuperó, justo fue antes del conflicto del CENEPA, y él no lo dejaba ir por su situación. Pero él pues agarró, no, yo voy, y agarró, se equipó solito, agarró su fusil, se metió una caja de munición de cohetes dentro del avión y viajó así subrepticio. Y en el CENEPA llegó, salió y se apareció ahí, porque él quería seguir combatiendo. Por eso te digo, la mística del soldado es así. A pesar de las limitaciones producto de la misma vía. ¿Y en efecto combatió? ¿Sí? Y no sé exactamente hasta dónde lo dejaron avanzar, ¿no? Porque de todas maneras era ponerse en riesgo, pues, ¿no? Claro. Pero ahí está, pues, ¿sí? La mística del soldado es así. Se fue ahí a primera fila, él quería irse, pero hasta el fondo, pues ya no lo dejaron, pues, ¿no? Claro, cuando uno tiene un sentido del deber y del compromiso, siempre me imagino que uno está dispuesto a dar una milla más, ¿no? Una milla más, sí, creo. Ojalá que sea posible otro programa, invitarlo a él, hacemos una mesa redonda. Ya, lo coordinamos, yo le voy a decir, justo le comuniqué que iba a mencionarlo un momento porque es mi amigo, mi compañero cuarto, ¿no? Y yo lo he visto en la situación después de que explotó, como él sigue para adelante. No se ha milanado para nada. Bueno, entonces cuento con eso, coronel. Coordinamos para que venga con su promo. Así es. Y que nos cuente. Ok, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos ustedes.